comienzos de la década de 1970, Ecuador vivía una etapa de inestabilidad política, ya que su presidente José María Velasco Ibarra se declaró dictador con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en 1972 fue derrocado por un golpe militar. En este periodo, la economía ecuatoriana crecía menos que el promedio de América Latina, contando con un PIB del 9.9%. Además, productos tradicionales como el banano y el cacao estaban estancados. Tras el golpe de Estado, asumió el poder el general Guillermo Rodríguez Lara. Su gobierno coincidió con el descubrimiento y explotación masiva del petróleo en Ecuador. En 1973 ocurrió la crisis internacional del petróleo, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como la OPEP, redujo la producción mundial elevando los precios del crudo, y esto pues benefició enormemente a Ecuador y llegó a tener un PIB del 11.7%. Entre 1970 y 1980 las exportaciones se multiplicaron por 10, los ingresos y el PIB se multiplicaron por 9 y fue el mayor auge económico que había vivido el país hasta el momento. Pero también hubieron cosas negativas, como que la inflación se aumentó considerablemente, llegando a un 35% en 1974. Y el gobierno también incrementó el gasto público, y especialmente en salarios y funcionamiento del Estado. A mediados de la década, el crecimiento comenzó a desacelerarse. El Estado había aumentado considerablemente su tamaño, priorizando el gasto corriente sobre la inversión productiva. La deuda pública creció de forma alarmante, pues en 1970 era de 201 millones de dólares y en 1980 ya alcanzaba los 2.847 millones. El país se volvió dependiente 100% del petróleo y del endeudamiento externo. A finales de los años 70, los precios internacionales del petróleo comenzaron a disminuir. Entonces, sin estos ingresos del petróleo, el Estado tuvo dificultades para sostener su tamaño y su nivel de gasto. En los primeros años de la década de 1980 comenzó una crisis económica caracterizada por bajo crecimiento económico, el aumento de la deuda pública, la inflación y las devaluaciones constantes. Este periodo marcó el inicio de lo que luego se consideraría como la década perdida para América Latina. Entonces, en conclusión, el periodo de años entre 1970 y 1983 transformó profundamente la economía ecuatoriana. El auge del petróleo le permitió un crecimiento acelerado y una expansión del Estado, pero también le generó dependencia, inflación y un aumento significativo de la deuda pública. Cuando el contexto internacional cambió, el país no estaba preparado para sostener ese modelo económico, lo que derivó una crisis estructural. Este periodo demuestra que las épocas de bonanza deben gestionarse con planificación y sostenibilidad para evitar futuras crisis. Si observamos en el periodo 2011 a 2014, vemos una etapa de crecimiento fuerte. En el 2011, Ecuador creció más del 8% y en los años siguientes se mantuvo con unas tasas superiores al 5%. Esto se explica principalmente por los altos precios del petróleo, que es uno de los principales ingresos del país, además de un alto gasto público e inversiones en infraestructura impulsada por el Estado. Sin embargo, a partir del 2015, el crecimiento cae casi en cero y en el 2016 incluso se vuelve negativo. Esto ocurre por la caída internacional del precio del petróleo y también por el impacto del terremoto del 2016, que afectó la productividad y la actividad económica. En el 2017 hay una recuperación moderada, pero en el 2018 y 2019 el crecimiento vuelve a debilitarse. Esto muestra problemas estructurales como la dependencia del petróleo y la baja diversificación de productividad y limitaciones fiscales. En el punto más crítico del 2020, cuando el PIB cae a cerca del 9% debido a la pandemia del COVID-19, la paralización económica afectó el empleo y el comercio y la inversión.
En el 2021 se observa un fuerte rebote con un crecimiento superior al 9%, producto de la reapertura económica y recuperación del comercio internacional. En el 2022 el crecimiento se mantiene positivo, alrededor del 5%, pero ya en el 2023 vuelve a caer finalmente. En el 2024 se presenta nuevamente una contracción económica cercana al 2%, lo que refleja problemas recientes como la inestabilidad política, inseguridad y bajo dinamismo productivo. En conclusión, como tal, el crecimiento económico de Ecuador en estos últimos 13 años han sido inestable, muy dependiente de los factores externos, especialmente del petróleo. Esto demuestra la necesidad de diversificar la economía y fortalecer la estabilidad institucional para lograr un crecimiento más sostenible a largo plazo. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la economía de Ecuador entre 1998 y 2011. Entonces, básicamente la evolución macroeconómica de Ecuador entre 1998 y 2011 es un periodo muy marcado por una crisis profunda que tuvo la dolarización y posteriormente una etapa de crecimiento impulsada por el petróleo y el gasto público. Primero que todo, en 1998 y 1999, Ecuador enfrentó la peor crisis económica de su historia. Pues esto en 1997 hizo que el PIB cayó aproximadamente en un 7% más o menos y la inflación superó casi que el 90% y el sistema bancario colapsó totalmente. El gobierno decretó un feriado bancario y congeló los depósitos que generó pérdida de confianza y migración masiva. Fue una crisis financiera, cambiaria y fiscal al mismo tiempo, pues que ante esta situación, en el año 2000, el país adoptó o decidió cambiar su moneda al dólar estadounidense y la convirtió en su moneda oficial en este momento. La dolarización eliminó pues la inflación alta y estabilizó la economía un montón, pero también significó perder la política monetaria y desde ese momento Ecuador no puede emitir dinero ni devaluar su moneda, por lo que depende totalmente y principalmente de la política fiscal del ingreso de dólares por exportaciones y remesas. Asimismo, entre el 2001 y el 2006 la economía pues se recuperó muchísimo gracias a este cambio y el crecimiento fue moderado pues alrededor entre un 4 y a un 5%. Y gracias a la estabilidad que logró a raíz de ese crecimiento, los precios aumentaron, las remesas fueron mucho mejor y gracias a eso pues lograron tener mejores ganancias con el petróleo. A partir de 2007, durante el gobierno de Rafael Correa, el Estado aumentó significativamente el gasto público y la inversión en la infraestructura de Ecuador y coincidió con altos precios internacionales del petróleo, lo que impulsó el crecimiento económico. Ya cuando vamos a ver en el 2009, la crisis financiera global afectó las exportaciones y las remesas, pero Ecuador evitó una recesión y lo que hizo fue como aplicar políticas fiscales expansivas para que no afectara tanto a Ecuador. Entre el 2010 y el 2011, la economía volvió a crecer un montón y podemos decir que en conclusión este periodo muestra una transformación estructural completa de Ecuador que pasó de una crisis extrema a una etapa de estabilidad bajo dolarización. Sin embargo, pues el país se mantuvo en una alta dependencia del petróleo y vulnerabilidad externa. La dolarización dio estabilidad, pero también limitó mucho las herramientas pues de política que podían tener económica. Eso es todo por hoy, muchas gracias. Bueno, siguiendo con lo que dice mi compañera, yo voy a analizar la evolución macroeconómica de Ecuador entre 1984 y 1997. Este es un periodo que se caracterizó por ajustes económicos, cambios de un modelo y una fuerte dependencia de factores externos. Para entender esta etapa, primero hay que contextualizar al país desde los años 70. Durante esta etapa, Ecuador experimentó un auge petrolero, que es lo que mi compañero ya les venía diciendo, lo cual transformó por completo la economía. El Estado aumentó el gasto público, se endeudó con el exterior y expandió la participación en la economía. Sin embargo, este crecimiento no tuvo acompañamiento de una diversificación productiva, por así decirlo. El país siguió dependiendo de la exportación de materias primas, pues en especial el petróleo era lo que más se basaba. Y cuando comenzaron los años 80, el contexto internacional cambió y la caída de los precios del petróleo.
y la crisis de la deuda latinoamericana pues generó un desequilibrio como lo fue la inflación, el déficit fiscal, el bajo crecimiento, y así Ecuador entró en 1984 enfrentando una crisis económica frágil y teniendo choques externos. En cuanto a la evolución del Producto Interno Bruto entre 1984 y 1997, se observa un comportamiento irregular, ya que hubo ciclos de expansión y eso fue lo que controló el mercado internacional. Cuando mejoraban los precios del petróleo, la economía crecía, y cuando caían, el país entraba como en una desaceleración, y esto mostraba pues que el crecimiento dependía como de los entornos externos de la productividad interna. Durante este periodo se pueden identificar tres momentos económicos. El primero fue una etapa de ajuste de orientación al reducir el tamaño del Estado y estabilizar la economía tras la crisis de la deuda. El segundo es una fase que buscó equilibrar estabilidad económica con mayor atención social, aunque sin resolver los problemas fiscales estructurales. Y el tercero y último fue el proceso de reformas estructurales que promovió la apertura comercial, la liberalización de una economía y la modernización del mercado. Pero pues a pesar de los intentos, los resultados pues fueron limitados porque los problemas pues eran estructurales. Los factores económicos que se destacaban eran la alta dependencia del petróleo y el endeudamiento externo, junto con la escasa industrialización en el ámbito social, y persistió la desigualdad y el crecimiento del empleo informal. Desde ese punto de vista institucional, el Estado tenía como una baja capacidad de recaudo y un sistema financiero como débil. En lo político, los cambios frecuentes de orientación económica pues generaron inestabilidad y una falta continua de políticas públicas. En lo cultural, la economía mantuvo una tradición extractiva y poca innovación tecnológica. El país pues estaba expuesto a las variaciones de precios con respecto a la internacionalización, y también desde la perspectiva macroeconómica, Ecuador enfrentó una restricción externa al crecimiento, o sea que su desarrollo dependía de la disponibilidad de las divisas generadas por exportaciones primarias, y esto básicamente pues transformó la estructura productiva y no fortaleció suficientemente las instituciones. La conclusión que se puede decir de este periodo en Ecuador es que se vivió una transición económica y se intentó pasar a un modelo estatal del petróleo a uno más abierto al mercado, porque ellos solo se basaban en el petróleo, pero no lograron una diversificación real. En este periodo no se resolvió las debilidades históricas, sino que se dejó pues una economía muy vulnerable, y después se contribuyó a una crisis final en los años 90.